Ya sí se puede. Sí, sí. Sí. Estoy yo, dos personas. Sí, se está uniendo. Ahora me parece Estefanía Díaz. Sí, en un momento la vi. Ya, perdón, Maca, gracias. Hablamos. Fíjate, chau. Ya. Entonces, es que lo le estaba sonando. Ay. Yo creo que cuando cachó que ya era como todo que estaba pensando ya, ya dijo ya. Y se tuvo que bajar después. Estaba como pobrecito. Te voy dejando pasar nomás. Ya. Em, ¿Sí? Voy a traer el software. Bueno. Jolo es la profe, ¿cierto? Es la profe, sí, es la profe. Hola, Hola, ¿cómo están? bien, ¿y tú? Bien, Qué bueno. Hoy día tú haces la clase, ¿cierto? sí. Ya, perfecto. Ay, ¿cómo se llamaba tu compañero? ¿Juan? A Juan Juan, no se conectó, ¿cierto? No, creo que no. No Ah, sé ya. si se conecte más después, pero iba viajando. Ah, ya. ya. Sí. Eh, ¿Empezamos a ingresar a la gente o no? ¿O Ya. esperamos 5 minutos? ¿O no hay gente en la sala de espera? Como quieran. Sí, Voy a hay ver gente. si puedo compartir pantalla. Ah, no, no puedo Eso, todavía. Carla, tienes que hacer co-host, no sé cómo se dice. Sí, lo voy a hacer al tiro. Ay, mi inglés. Creo que ahí podrías ya compartir. Sí, ahí sí. Voy a ver. Mm, Pongo mientras que en 5 minutos a los que están en la sala de espera. Ya. mm.
Jo, además de la presentación, ¿alguna otra cosa que quieras que te ayudemos con los participantes o te gustó la dinámica como se dio con Juan? Sí, o sea, cualquier, por ejemplo, pregunta, ojalá que se haga en el momento, porque voy a hablar como de diferentes cosas que tienen que ver, pero no tanto. Ok. Entonces, como para ir resolviéndolas al tiro si es que surge. Pero que esas preguntas que las hagan así como a mano alzada y hablando por micrófono o que las dejen en el chat. Em, no, que levanten la mano si es que tienen alguna duda y como dar la Ya, palabra, yo creo. Sí. ya, perfecto. Ya empezamos nomás, ¿no? Uy, Ya, para que vayamos admitiendo a la gente. Estamos esperando que entre todas las personas. Buenas tardes a todas y todos. Hola, hola. Hola, Hola, buenas. hola. Hola, hola. ahí parece que ya. Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos de nuevo a esta nueva clase de microbasurales. En esta ya es la cuarta versión de la U socioambiental. Para los que no estuvieron en la clase pasada, les cuento que esta es una actividad organizada por ONG FIMA con la cooperación de Fundación Friedrich Ebert y el apoyo de la sociedad civil por la acción climática. Ya el tema principal de todos estos cursos que se están realizando son los nuevos desafíos de la política y la gobernanza ambiental. Y la idea es que podamos generar un espacio educativo de reflexión ciudadana respecto a los principales desafíos que enfrentamos como país ante las nuevas posibilidades de transformaciones políticas e institucionales. ¿Ya? En este caso, ya estamos por segunda semana hablando de microbasurales y esta vez con Josefa Lobo, que va a ser quien nos va a dar esta clase. Eh, para facilitar el desarrollo de esta clase, les voy a pedir que traten de mantener los micrófonos silenciados para que podamos, no hayan interrupciones, y si alguien tiene alguna pregunta o quiere decir algo, puede levantar la mano para que Josefa le dé la palabra y así puedan ir resolviendo dudas en la medida de que ella va hablando, ¿ya? Y cualquier cosa, el chat va a estar habilitado en todo momento, así que también pueden escribir por ahí. Así que ahora le doy el paso a Josefa para que nos cuente de qué va a hablar esta vez. Hola. Bueno, espero que estén muy bien. Yo estoy muy abrigadita porque hace mucho frío acá. Estoy en Calera de Tango, así que por eso estoy con gorrito. Y bueno, hoy día vamos a hablar, vamos a ver los microbasurales desde la mirada social. Vamos a abarcar diferentes cosas. Vamos a hablar de pobreza, vamos a hablar de vulnerabilidad, de territorio, de espacio público y vamos a abarcar un tema que a mí me gusta mucho y que he intentado incorporarlo en los proyectos que tienen que ver con microbasurales y en los que no también, que es la emocionalidad. Yo de profesión soy trabajadora social, salí no hace tanto tiempo, hace como un año, pero todas mis prácticas fueron en cosas ambientales, sobre todo en lo arquitectónico, así que estoy muy ligada a eso también. Y a todo eso le he metido esta parte emocional que vamos a tocar más adelante.
Así que les mostré, bueno, el objetivo de esto es como conocer los impactos y perspectivas sociales de los microbasurales, y los conceptos claves los dejé muy abiertos como para que ustedes puedan deducirlos después, para no encasillarnos en algo que quizás yo creo importante y ustedes creen otra cosa. Así que por eso está de esta manera. Y antes de empezar a hablar como de partes más teóricas, contarles que esta clase va a ser quizás un poco más dinámica. La idea es que podamos ir construyendo conceptos propios para que entiendan a qué nos referimos cuando se abarca el espacio público y por qué es tan subjetivo todo lo que ocurre en él. Así que la primera actividad de hecho es un Menti, que se las dejo aquí y les dejo el QR también para que sea más rápido. La idea es que puedan imaginar 10.000 metros cuadrados. Estos serían como una parcela mide 5.000 metros cuadrados, como para que tengan esa referencia. 10.000 metros cuadrados serían dos parcelas, sería algo vacío en el fondo, y la pregunta es, ¿qué pondrías ahí? Y vamos a ir viendo sus respuestas, y les voy a contar por qué el ejercicio también. Así que voy a dejar de compartir pantalla para ver si es que puedo ver lo otro. Y me estoy metiendo ahora. ¿Puedes repetir el número, Josefa? O del por último, Menti? anotarlo en el chat. El número es 44 46 22 48. Ya. Y los voy leyendo mientras van saliendo para ir conversando sobre esto. Me encantan sus respuestas, porque había esperado que fuera de esta forma. Ya, pusieron bosque nativo, espacios verdes y comunitarios, cultivos sostenibles, una huerta gigante, un polideportivo, un parque, debido a la baja disponibilidad para población, infraestructura sustentable para talleres, salas de reuniones, invernadero, jardines, un parque urbano, árboles de todo tipo, frutales, nativos, cultivos, una pequeña casa, una casita con un bosque alimenticio y un sistema TOA y un pequeño humedal. Vamos a ver si surgen más. Creo que pueden responder más de una cosa, no estoy segura, pero creo que sí. Bueno, como, oye, no puedo ver el último. Voy a mover esto. Ya dice, árboles de todo tipo, frutales, nativos, cultivos, espacio multiuso con canchas, parques, árboles. Como pueden ver, igual los voy leyendo todos si es que faltan. Mucho tiene que ver con las áreas verdes, ¿cierto? Cuando pensamos en un lugar vacío, una de las primeras cosas que piensan las personas es llenar con algún arbolito, ¿cierto? Ver algo verde, ver color, en el fondo estamos muy ligados a eso, y este ejercicio, se los comento, lo he hecho en muchas partes, en diferentes ámbitos, no solo como en contextos de, por ejemplo, clases o talleres que tengan que ver con lo socioambiental, sino en otros solamente que tienen que ver, por ejemplo, con temas de bienestar y emocionales, y aún así siempre surge lo primero, que es como el arbolito. Luego de eso, empiezan a surgir otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que está acá arriba, que es como, por ejemplo, la infraestructura, o empiezan a hablar, por ejemplo, del polideportivo, eh, empiezan a hablar de casas, todo lo que tiene que ver con cosas comunitarias. No podemos, como si no, pensarnos con otras personas, por ejemplo, que sea un lugar habitable eh, para el resto también. Son cosas que empiezan a surgir de a poquito, y es bastante interesante pensarlo, porque no, en verdad no todos tenemos acceso a eso, al área verde en el fondo. Como que una de estas cosas, uno de estos ejercicios, yo por ejemplo a un espacio de reflexión donde todas las personas asistentes me decían que cuando ya tuvieran muchos años, en algún momento se van a ir a vivir al sur de Chile, pensando en que este es muy verde, es que es más tranquilo, como que nos genera el espacio verde, no es solo como por verlo bonito,
sino como que nos genera algo también como paz, tranquilidad, en el fondo es un lugar de calma también. Así que, bueno, agradezco mucho sus respuestas y respecto a eso, les voy a mostrar entonces el resto de la presentación. Ay, no puedo abrir esto. Denme un segundito. Ya, así. Entonces, vamos a hablar del espacio público, que en el fondo esto es lo que yo quería llegar. El microbasural, por supuesto, se encuentra en el espacio público, está situado en este, y existen en verdad muchas definiciones de lo que es el espacio público, pero a mí me gusta mucho la de Hannah Arendt, que es una filósofa, ¿cierto?, del siglo XX, muy conocida, política también, y dentro de sus pensamientos y dentro de los más clásicos es lo que ella habla del espacio público y el espacio privado, y dentro de eso habla de las construcciones en el fondo que se dan en el espacio público, construcciones que son sociales. Y define al espacio público como una construcción del ser humano constituida por una trama de relaciones. En el fondo es todo lo que ocurre ahí, cuáles son las dinámicas sociales que emergen en este espacio, lo que determinan qué significa este para las personas. Dentro de eso está el cómo nos imaginamos el espacio público. Y esto era el porqué también de la actividad, ¿cierto? Como para que yo no les dijera como esto es así y así lo imaginamos, sino como que en realidad surge de manera muy natural el que queramos poner espacios verdes. Y cuando pensamos en un espacio público, sobre todo urbano, tendemos también a incorporarlos de cierta forma, o sea, que en algún momento de nuestra visual, para cualquier lugar que veamos algún arbolito, alguna planta, etc. Por ejemplo, pasto, que aprovecho también de decir que muchas de las comunidades, por ejemplo, buscan el pasto, y el pasto es muy poco sustentable porque requiere mucha agua, y entonces no se incorpora tanto en los espacios públicos, pero sí otras cosas, por ejemplo, plantas nativas y etcétera. El cómo imaginamos el espacio público también tiene que ver, bueno, con muchas cosas en realidad, como cómo nos formamos también, pero apelando mucho a la relación que tenemos con la naturaleza de forma intrínseca. Es decir, como nosotros nos alimentamos de la naturaleza, no podríamos existir sin eso, y muchas veces nos sentimos que no somos parte de, cuando en realidad nosotros también somos naturaleza, y tenemos que mantener esta armonía, ¿cierto? Pero voy a que lo estamos buscando, pero a veces no sabemos bien por qué. Acá tenemos diferentes espacios públicos. Está el Parque Bicentenario de Vitacura, no sé si lo han conocido alguna vez, yo lo he recorrido un par de veces y es muy grande, tiene muchas áreas verdes, tiene una laguna, ¿cierto? Es un lugar bastante bonito estéticamente. Tenemos acá, arribita, está Huechuraba, esta es una foto que tomé yo, iba camino como, no me acuerdo hacer qué trámite, pero pasé por ahí y me llamó mucho la atención porque había un microbasural bastante extenso en un lugar que no suele estar, que yo no lo había visto antes, y digamos hace como un año que no pasaba por ahí, pero igual estaba muy bien formado, como que habían muchas cosas que parecían estar ya hace mucho tiempo, y es un lugar muy residencial. También está este último que puse, que es en La Pintana, esto es del 2015, y es una foto que está publicada en un diario, creo que es La Tercera, si no me equivoco, y dice áreas verdes, vivimos personas. Esto es porque se estaba construyendo una autopista que era del acceso sur, y una de las cosas que tenía que hacer la empresa era hacer mitigación respecto a todo lo que iban a tener que sacar, que en el fondo era un conjunto habitacional, porque tenían que pasar por ahí la carretera de acceso sur. Y el parque nunca se hizo, nunca hubo con el fondo la mitigación que tienen que hacer, y las personas exigen como esta área verde, en el fondo porque les hace falta también. Así que por eso el espacio público es visto como el reflejo de la desigualdad socioespacial que tenemos en Chile. Esto es un pequeño ejemplo en realidad, pero hay muchos otros, y lo podemos ver, por ejemplo, en la distribución de las carreteras, en los accesos que tenemos, por ejemplo, la Costanera Norte, que conecta muchas comunas
cómo son las áreas verdes también desde Providencia, Ñuñoa, Vitacura, ¿cierto? Y cómo son las áreas verdes de otros lugares, que también tiene que ver con una distribución socioeconómica del espacio. Dentro de eso, y el cómo medimos, ¿cierto?, esta desigualdad, no sé si conocen esto, que es una herramienta de medición. Acá en Chile se mide la pobreza con pobreza extrema como con canasta básica familiar. La pobreza multidimensional viene a cambiar un poquito eso, digo un poquito porque todavía no abarca suficiente para lo que yo pienso personalmente, pero sí incorpora ciertos aspectos que son importantes. Entonces, esto es una medición que se hace con la CACEN. Las dimensiones que abarca, y son las primeras 4 que están establecidas, es educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y entorno. Estas 4 estaban desde ya antes del 2015, y desde el 2015 se incorpora redes y cohesión social. Me gusta esta medición en el fondo, porque creo que abarca diferentes temáticas. Cada una de estas dimensiones se divide también en ciertos criterios, y si bien cada una mide como 22,5, ¿cierto? Excepto redes y cohesión social que mide 10, cada una también divide ese porcentaje, es decir, por ejemplo, en educación, asistencia mide 7,5, rezago escolar 7,5, escolaridad 7,5, etc. Entonces es bastante interesante porque se puede medir por separado, algo que cuando medimos económicamente, evidentemente saltamos muchas cosas que no podemos ver. Dentro de eso, las que quiero destacar, como para entender también lo que significa la vulnerabilidad que tienen las personas que viven cerca de un microbasural, está en la dimensión de vivienda y entorno, precisamente lo que es el entorno. Y este contempla, por ejemplo, se divide en 3 dimensiones. El entorno se divide en 3 dimensiones más, y el primero es que la persona viva en un lugar que tiene un problema ambiental, por ejemplo, el microbasura. Y por otro lado, el trato igualitario, precisamente por la desigualdad que se genera por los espacios públicos. Entonces, acá les voy a mostrar un poquito lo que fue la CACEN del 2017. Existe la CACEN de 2020, pero lamentablemente cuando se trataba de entorno y cohesión social no fueron contemplados estas 2 dimensiones. Fue la que se hizo en pandemia, evidentemente, y por diferentes razones no los tomaron en consideración. Lo que sí, mostrarles que, por ejemplo, ha subido con las 5 dimensiones de cohesión social, ¿cierto? El nivel de pobreza que se tiene en Chile, y cuando hablamos de pobreza económica y pobreza multidimensional, sube el porcentaje bastante más. Así que considerando que las personas también son vulnerables por otros aspectos. Acá se ve, por ejemplo, cómo se ve la contribución relativa de las dimensiones, es decir, cuáles las cosas que han emergido, y acá está lo que les mencionaba anteriormente, cuando se considera vivienda y entorno como dimensión. Acá se identifican 2 o más problemáticas con contaminación ambiental, que ocurren con frecuencia siempre en el área de residencia. Y esta es la que más tiene, de hecho, hay 28,7%, es decir, digo, la segunda que más tiene, pero es muy importante porque ha crecido, siendo que muchas veces no la consideraban, y cuando hablamos de vulnerabilidad o pobreza, fuera de lo que es lo multidimensional, que antes, hace muchos años, no se contemplaba, en realidad abarca bastante, es decir, muchas personas se encuentran con estas problemáticas ambientales. Acá también están los como hogares carentes, entre comillas, que están de la pobreza multidimensional, ¿cierto? Y acá está el entorno, que contempla el 10,2%, que es otra forma de medirlo. Dentro de eso, y ya que hablamos de espacio público, ¿cierto? Y vemos lo que significa un poco la vulnerabilidad y cómo se puede medir también las personas que se encuentran en un nivel de pobreza o de vulnerabilidad territorial por encontrarse viviendo en un microbasural, también quiero hablar de otros impactos que tienen que ver los microbasurales. Estos fueron diferentes cosas que emergieron a raíz, de hecho, de un curso que tenía que ver con microbasurales, y es qué impactos podemos ver, qué impactos ven las personas que tienen que ver con los microbasurales. Entonces, estaban
espacios públicos, ¿cierto? Que impactan efectivamente directamente en un espacio que todas las personas utilizan. Está el sentido de pertenencia, porque muchas personas se sienten desarraigadas a su espacio, no lo consideran propio, no lo utilizan. Si es que hay un microbasural en una vereda, estas personas prefieren pasarlo, ¿cierto? O tomar otros caminos distintos para saltarse de ese espacio. Está la irresponsabilidad, y no tanto como personal, digamos, sino como la irresponsabilidad también de no hacernos cargo de muchas cosas, de que el gobierno tampoco se haga cargo, de que los municipios tampoco presten tanta atención a esto, siendo que hay muchos microbasurales, por ejemplo, por sectores. Igual después les voy a mostrar algunas cosas que vamos a enfatizar más respecto a los impactos sociales, pero es importante como verlos a nivel general, ¿cierto? Como para conocer un poco qué piensan otras personas respecto a sus propios impactos cuando estas personas viven cercanos a un microbasural. Está la periferia, ¿cierto? Que son lugares que están más alejados de Santiago, más alejados de las comunas principales o de las principales ciudades. Y nombro Santiago porque yo vivo aquí y efectivamente lo conozco más, y viví gran parte de mi vida en lo que podría llamarse la periferia de Santiago, también en una comuna que se llama Cerrillos, y casi siempre habían peladeros y tiraban las cosas ahí como si fuera tierra de nadie, como se le dice. Esto causaba a la vez inseguridad también en las personas que vivían cerca. Ahí ocurren muchas cosas cuando es tierra de nadie. Existe este desapego que les mencionaba, sectores en el fondo que son marginales, espacios vulnerables, y por supuesto la contaminación que generan también los microbasurales. Cuando están en un lugar con microbasural, la cantidad de basura que se genera también depende mucho de en el fondo cuál es el ciclo de ese microbasural. Algunos tienen que ver más con lo que son escombros, que son empresas quizás que vienen a tirar, otras veces tienen que ver más por los residuos que quedan después de las ferias, por ejemplo, y entonces son más orgánicos, pero en el fondo toda la acumulación de estos residuos en un espacio genera lo que se llaman percolados, que es como lo que queda de la basura, ese líquido medio negro, café o muy oscuro, y es muy tóxico, genera también gases de efecto invernadero, por supuesto, si hay mayor cantidad, y si es un microbasural que está constante y no uno que va cambiando con el tiempo, es decir, que lo retiran y se vuelve a generar. Así que el nivel de contaminación también varía de lugar en lugar. Dentro de las esferas que quiero destacar del impacto social en relación a la basura, no necesariamente y únicamente a los microbasurales, porque también vamos a abarcar como qué pasa con nuestra basura si es que no está en el microbasural. Esto porque una de las cosas que nos decían también los vecinos y vecinas que se encuentran cercanos a un microbasural es como, ya, pero ¿qué hago yo si es que tengo, por ejemplo, un colchón que no voy a usar y nadie lo va a buscar? Como, ¿dónde lo dejo? ¿Dónde lo tiro? ¿Cierto? Como tengo mis residuos, ¿qué hago con eso? Como a mí nadie me avisa y etcétera. Eso también es como falta, digamos, de información, de acceso a la información de servicios públicos, si es que llegasen a existir en la comuna. Entonces también tenía que ver con qué pasa con nuestra basura también si es que no está en ese espacio, que lo vamos a abordar un poquito más adelante. Dentro entonces de las esferas que más destacamos, sobre todo para lo que son los proyectos con microbasurales, es la dimensión emocional, que es la que quiero abarcar más a cabalidad hoy día. Está por supuesto la dimensión estética, que es respecto a los microbasurales que se encuentran precisamente en los espacios que son públicos, porque hay microbasurales que están en espacios abiertos, pero son propiedad privada. Lo que es estético entonces, visual, ¿cierto? La salud por la contaminación, y lo social, que como valga la redundancia es un impacto social, pero relacionado sino a los vínculos sociales y al relacionamiento comunitario que se tiene a raíz de lo social. Y esto como porque cuando hay un microbasural también se fragmentan mucho las comunidades, y hay comunidades que están, por ejemplo, fragmentadas y se unifican para tratar y transformar este espacio, y otras comunidades que estaban muy unidas o que tenían un nivel de relacionamiento cotidiano, pero con el problema del microbasural surgieron muchas molestias y ocurrieron situaciones donde había muchas discusiones, en el fondo como
echándole un poco la culpa a quién en el fondo trae la basura al microbasural, y entonces se fragmentaban. Había mucha frustración también respecto a eso. Hay microbasurales, por ejemplo, con los que hemos trabajado que llevan más de 10 años formándose y entendemos esa frustración. Así que, para ver entonces lo que es la emocionalidad, el cómo nos afecta a nuestro entorno, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos al principio lo que queremos como de nuestro espacio público, cómo nos imaginamos llenar un espacio vacío con arbolitos, con polideportivos, con espacios comunes, una casita, ¿cierto? Si indagáramos más allá, quizás especificando más en lo que pondríamos en ese lugar, pueden surgir un montón de ideas. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos eso que tanto queremos? ¿Qué pasa cuando no tenemos el imaginario que nosotros tenemos en la mente, ¿cierto? El imaginario colectivo que nos imaginamos como respecto a lo que es el área verde. Entonces, cuando hablamos de la emocionalidad, vamos a situarnos en un espacio imaginario en donde vamos a describir qué sentiríamos si viviéramos en un lugar rodeado de basura. No sé cuánto espacio tienen para, para contestar eso, pero ideal que fuera algo quizás acotado, y quizás no están en la situación de vivir en un lugar rodeado de basura, pero sí un poco apelando también a la empatía de ponernos en la posición del otro, que a veces es muy difícil, pero poder imaginar esto, ¿cierto? Y vamos a ver. Les voy a poner el código porque para que no se nos olvide. ¿Solo una palabra? Si les caben más, sí, pues ya me estoy metiendo para ver, porque tenía el otro abierto todavía. Y les voy a compartir. Ya están apareciendo varias cositas. Ya, entonces, ¿qué sentirías si vivieras en un lugar rodeado de basura? Tenemos frustración. Por cierto, me imagino que han usado Menti antes y las palabras que más se repiten son las que aparecen más grandes, ¿cierto? Está frustración, tristeza, rabia, discriminación, impotencia, miedo, por ejemplo, a las plagas, subalterno, más miedo, pena, sentimiento de abandono, incomodidad, ignorancia, preocupación, rabia y frustración, impotencia, ¿cierto? Este es un ejercicio que obviamente apela, ¿cierto?, a la emocionalidad, a lo que sentimos, a lo que podríamos sentir si nos encontramos en un lugar que está rodeado de basura. Este es un ejercicio que hicimos con comunidades que están en vulnerabilidad territorial por microbasurales. ¿Qué más apareció? Ahí siguen apareciendo todavía palabritas: incomodidad, me deprimo, ignorancia, ganas de limpiar, querer migrar, muchas cositas. Y me llama la atención que no sé y desconozco si es que alguno de ustedes vive cercano a un microbasural, pero si es que no, las palabras que están aquí son muy parecidas a las que tuvimos como respuesta de esa pregunta. Nosotros con esta pregunta de qué sentimos, en el fondo es qué sientes al estar cercano a un microbasural, tiene que ver con una medida de impacto de los proyectos que apela al bienestar subjetivo. Cuando hablamos de bienestar subjetivo, tiene que ver con la definición propia de lo que es bienestar para una persona. Y que se describe en el fondo, por ejemplo, que una persona diga que
su bienestar es estar tranquilo o es estar feliz. Y dentro de eso, ¿cuál está la emoción? ¿En qué nivel está? ¿Cercano o no a ese sentimiento de bienestar? Evidentemente, si estamos en un nivel de frustración, por ejemplo, de rabia, de pena, estamos muy alejados a la calma, estamos muy alejados a la felicidad, ¿cierto? Entonces, eh, podemos tener ese nivel como de evaluación de impacto sin tener que recurrir, por ejemplo, a números y apelar más a lo cualitativo del proceso y a la subjetividad de cada persona que lleva ahí sin desnudar lo que es comunitario. Y para ello tenemos este primer momento donde hacemos un diagnóstico con la emoción primera, ¿cierto? Con el territorio, el cómo se sienten con ese espacio, y una evaluación post después del proyecto, después del hito final o después de todos los procesos que ocurrieron, cómo se sienten ahora respecto a eso. Y tiene varias finalidades, como no solamente evaluar, ¿cierto? Como el espacio, sino que también se reflexione respecto a cuánto nos afecta lo que es el microbasural. Sabemos que afecta como visualmente, que es molesto quizás, y que no lo queremos porque se ve feo. Es como lo que más podríamos decir a nivel como general y superficial, pero nos afecta internamente también. Así que les voy a mostrar las respuestas que más nos dijeron dentro de uno de los proyectos para que vean que no son tan lejanas a las que me compartieron. Y que dicen mucho, ¿cierto?, de lo que tiene que ver. ¿Qué pasó? De lo que tiene que ver con lo que pasa en nuestro interior. Sabemos que hay, por ejemplo, problemáticas, ¿sí?, de salud mental que afectan mucho a las personas y dentro de eso aparecieron bastantes. Este es solamente uno de los casos. La pregunta es, ¿cómo te hace sentir el microbasural cercano a tu casa? Lo hicimos en un total de 30 casas, pero solo nos pudieron responder algunas 20, yo creo. Fuimos en un horario bien tarde igual. Y lo que más surgió, y de hecho no eran tantas las palabras que cambiaban, era el desapego al lugar. Es decir, esto venía acompañado de un relato, no solo de la emoción. Y el desapego, por ejemplo, estaba porque ya no cruzaban por ese lugar, porque no sentían ningún arraigo al territorio y se encerraban en su casa para no tener que salir. Me decían, voy al pan y vuelvo. Simplemente porque les generaba desagrado tener que pasar por ahí, ver lo mismo, recordar también la frustración de intentar cambiar esto hace tanto tiempo y que siga ahí. Otra de las cosas que nos decían era sentir pena. Les provocaba un sentimiento también de tristeza, indiferencia, personas que ya están sobre todo muy cansadas de querer una transformación de ese espacio, de querer ver su barrio bonito, de querer ver a las personas activar el espacio, es decir, utilizar estos espacios públicos, sentían ya indiferencia por el tema, estaban ya desentendidos de lo que ocurría ahí. Rabia, mucha rabia, por tener que soportar en el fondo esto, como cito a las personas que nos decían, ¿cierto? Tener que soportar todos los días salir de tu casa y ver un microbasural. Haber querido hablar con las autoridades, ver qué se podía hacer respecto a eso, entrar en discusiones con los vecinos y las vecinas respecto a eso. Había mucha acumulación. Algo que no está aquí, que nos dijeron una vez ya, comenzando en diferentes proyectos, que existe mucha frustración. Frustración porque no creían que como que nada pudiera cambiar esto. Había como algo de, en el fondo como, estaban incrédulos a que cualquier cosa pudiese cambiarlo. Y entendíamos eso, y también porque hay que hacernos cargo de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, de cuáles son las expectativas reales que tenemos con estas cosas, con estos proyectos, con estas instancias, con los talleres, con todo lo que podemos abarcar, y cuál es lo real en realidad lo que va a ocurrir. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, y nos llamó mucho la atención también al municipio, es que había un nivel de depresión por estar cercano al microbasural. Esto porque eran personas que ya llevaban muchos años expuestas a esta situación. Entonces eran palabras bastante fuertes, ¿cierto? Que tienen atrás una historia, que tienen atrás relatos,
que impactan directamente en lo que son los vínculos, en lo que es el diario vivir, en las elecciones que tomamos en el día a día. Acá podemos ver la pregunta de ¿a dónde va a parar nuestra basura entonces? Y esto es lo que les mencionaba al principio. Porque si es que no está nuestra basura en el microbasural, es decir, quizás va a nuestra basura común y corriente, y si va a nuestra basura común y corriente, va a un relleno sanitario, o a un vertedero ilegal, o a un vertedero en general. Si es que no, podría ir al reciclaje. Si es que no, podría ir a compostaje, o reciclaje y compostaje, ambos dos, o podría quedar en el microbasural. Lo que ocurre con el microbasural es que en el fondo nuestros residuos también son retirados por el municipio, muchas veces, otras veces quedan ahí durante mucho, mucho tiempo, pero si es que son retirados por el municipio, van directamente igual al relleno sanitario. Es decir, el hecho de que saquemos el microbasural en el momento no hace un gran cambio, si es que no más estético. Tenemos que indagar quizás un poquito más allá para entender qué hacemos entonces con la basura. Porque, ¿qué pasa en el relleno sanitario? Es decir, no la estamos viendo ya en nuestro alrededor, pero en realidad no la estamos gestionando para que no sea basura en alguna otra parte, sino solamente la estamos cambiando de lugar. Cuando reciclamos, lo estamos cambiando, lo estamos transformando a otra cosa. Estamos contribuyendo a que esa materia prima vuelva a ser y se pueda generar, por ejemplo, de plásticos, otra botella plástica, o cualquier otra cosa que sea quizás más creativa que eso, que ahora no se me ocurre, pero pueden ser un montón de opciones. En cambio, el compostaje, que obviamente no se puede hacer con todos nuestros residuos, son solamente los orgánicos, vuelven a la tierra como a sus inicios, la nutren y contribuyen a que sea de mejor forma el ciclo natural. Apelo mucho a que obviamente tenemos que apostar a que nuestros residuos sean compostados, pero como les dije y como sabrán, los residuos que son inorgánicos, es decir, cualquier materia que no venga de la tierra, no sea vivo, no se puede compostar, y lo que nos queda es reciclar. Eso pensando en que ya tenemos los residuos, y es que no, obviamente podríamos apelar a rechazar lo que no necesitamos, bajar nuestro nivel de consumo en cuanto a plásticos y otras cosas, pero no voy a indagar mucho en eso, solamente quería mencionarlo para que reflexionemos un poco, entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esto? Es decir, nuestros proyectos o todo lo que tenga que ver con microbasurales, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Vamos a hacer este cambio estético, quizás comunitario, pero qué van a pasar con los residuos después? Quizás no están ahí, pero ¿dónde se están yendo entonces? Como que hay que pensar un poquito más allá de eso, y no es un tema que podamos decir como que está zanjado, no es como que podamos decir tenemos la respuesta a todo, sino que es un tema que tenemos que levantar, visibilizar para trabajar en conjunto. Al final de todo lo que hablemos, les voy a mostrar cuáles son los actores que están involucrados en esto, que les podríamos pedir en el fondo colaboración para pensar en qué hacemos con nuestros residuos, y esto obviamente es algo muy macro, que se ve a nivel de políticas sociales, de políticas públicas, así que bueno, solamente abrir la reflexión de eso también, porque en nuestra última clase vamos a ver cómo podemos solucionar este tema, ¿cierto? Y tenemos que tener en consideración esa pequeña patita de qué pasa con la basura entonces. Vamos a hablar de nuestra basura, y lo voy a acotar porque podríamos hablar mucho en niveles muy generales, pero para acotarlo también con el qué hacemos con esto, o a dónde va más bien, lo vamos a ver en 3 niveles, y está los vertederos, la acumulación individual y los microbasurales. También les aviso que cuando veamos la acumulación individual, quizás son imágenes sensibles, aunque estamos hablando de basura, y la historia detrás de las imágenes también es bastante sensible, pero igual se las voy a mostrar porque creo que es pertinente que cuando hablamos de basura también hablemos de lo que pasa con esta y de cuáles son los impactos precisamente sociales que tienen nuestras decisiones
cuando nosotros tiramos nuestra basura en algún lugar o cuando no hacemos nada para que eso cambie. Acá está, y no sé si lo conocen, un campamento que se llama Nuevo Amanecer, que está en Cerrillos, desde el 2020, de junio del 2020, y este es el campamento más grande de región metropolitana. No sé si alguno lo conocía, y si lo conocía o lo conocen, me encantaría escucharles. Pero si es que no, les cuento que partió por una toma. La historia atrás de esto es bastante confusa igual, pero en el fondo se estaban vendiendo, Sergio, ¿sí? Sí, es que yo conozco un poco este campamento. Bueno, trabajé muy cerca de él, Ujú. en realidad. Dale. Este campamento está ubicado muy cerca también del campamento El Arenal, que está cerca del Punto Limpio de Cerrillo. Ujú, Esto está como cruzando un puente. El problema que tiene este campamento es que debajo de él está un ex vertedero. ujú, Básicamente es un pozo sin fondo lleno de tierra, líquido lixiviado. Hay, hay problemas serios porque con las primeras réplicas hubo pequeñas viviendas que tenían que se cayeron por la ladera del canal. ujú, Y el problema que tiene es que, bueno, en primer lugar, históricamente hubo un rollo porque antiguos parceleros del lugar quisieron hacer mal juicio y empezaron a vender propiedades a inmigrantes. Resulta que ujú, en realidad no podían vender algo que era un vertedero clausurado y que estaba sujeto a la ley de refomento y ubicación de escombros, que es la ujú, que permite los contratos de escombros y voluminosos con los municipios. Y después, al ver que les intentaron vender cosas y que después no vendieron nada, con la fuerte migración se empezó a llenar. Y ujú, actualmente hay muchos migrantes y también nacionales que están generando construcción sólida sobre el campamento. Y el municipio, no sé si en buena o mala práctica, en realidad la municipalidad de Cerrillo, ujú, lo que hizo para que esto fuese un poco más ameno fue adornar aún más el parque o la plaza que estaba afuera. ujú, Entonces, un literal pasa por la avenida cerca de este campamento y no se ve nada. ujú. Uno no ve nada por la plaza y no se puede sentar y no pasa nada. Pero uno pasa como hasta cierto punto un cortafuegos de ligustrina y otras plantas y es una ciudadela completa adentro. O sea, me acuerdo Ujú. que, bueno, yo trabajaba administrando el punto limpio de Cerrillos en su minuto y nosotros teníamos un trabajador que vivía en este campamento. Y más de una vez pasaba que nosotros nos sentábamos en el parque y él salía de la nada. Y también nos pasaba que nos comentaba que habían casos de que de repente se quemó una casa dentro del campamento o se cayeron por la ladera. Entonces, es un problema ambiental, de vivienda, salubridad, como de todo un poco. Exacto. Muchas gracias por tu relato, porque creo que lo explicaste mucho mejor que yo lo hubiese explicado. Y abarcando ciertos puntos que no iba a tocar necesariamente, pero me parecen muy interesantes. Efectivamente, este campamento, que es el más grande que está en región metropolitana, está construido arriba de un ex vertedero. Es decir, que hay mucha basura acumulada ahí. Y ocurre que, como les mencionaba anteriormente, cuando se degrada, la basura se empieza a descomponer, sueltan ciertos gases, entonces sueltan ciertos gases abajo de la tierra y ocurren estos incendios internos, como incendios subterráneos que emergen, ¿cierto? Y queman ciertas casas. No está contabilizado la cantidad de personas que hay en el campamento, pero solo al inicio habían solamente 1000 familias y esto fue en el 2020, estamos en 2022 y no ha dejado de crecer, así que efectivamente deben haber muchísimas más y como decía Sergio, esto tiene que ver con lo que es como impacto de contaminación, impacto social, el municipio, y yo no le diría buenas o malas prácticas a algo por solamente por no categorizar lo que es bueno o malo. Em, no sé si lo mencioné al principio, pero también trabajo en techo, así que tengo un poco de conexión con los campamentos, específicamente techo no trabaja en este campamento, pero sí, cuando hablamos de los campamentos, en realidad lo que tenemos que hacer es como mitigar y mantener lo mejor posible la calidad de vida de las personas que viven en campamentos, que ya es muy precaria, en específico este.
Así que les voy a mostrar, acá está cuando salió la noticia de que se estaban tomando estos espacios, como partió como toma, ya habían explosiones ya por gases, ahí habían 1.500 familias que estaban sobre un ex vertedero. Y fue evidentemente una noticia muy impactante, no se hablaba mucho de eso hasta este momento, pero sí ocurrían bastantes situaciones peligrosas, se quemaron varias casas en varios momentos, y bueno, pensando también en que no tenían agua, les intentaban acercar el espacio al agua, a la electricidad, para que, como les mencionaba, tuvieran la mejor calidad de vida posible dentro de estas condiciones. Y todo ocurría, para no irnos tan por las ramas, porque había un montón de basura de diferentes tipos ahí, cosa que si la gestionamos no estaría de esta forma, es decir, si compostáramos, recicláramos absolutamente todo lo que tenemos dentro de lo que es posible, estos vertederos que están puestos de esta manera no ocurrirían eso. También tiene que ver efectivamente con, por ejemplo, la expansión que hay sobre población, que tenemos que tener más lugares, y que si pensáramos en sacar todas estas personas en el fondo, ¿dónde estarían? Como, ¿cuál es el daño que estamos causando también? Pero esos son temas que bueno, podemos debatir, pero no, quizás no en este momento, pero sí muy importante pensar en cuál es la realidad de estas personas que viven en un ex vertedero. Es decir, si ya es impactante para las personas que viven cerca de un microbasural, imagínense vivir arriba de un ex vertedero con todas las cosas que ocurren, todos los gases que salen, lo tóxico que puede ser. Y una de las cosas que quería mencionar, para ligar un poco todo lo que estamos hablando y lo que hablamos al principio, cuando hablamos de este espacio público, ¿cierto?, con áreas verdes, una de las cosas que se pensaron para mejorar la calidad de vida de las personas que estaban ahí, precisamente fue incorporar áreas verdes, porque esto también mitiga en el fondo todos los gases que hayan ahí, para ser como absorbidos y que no ocurrieran tantos como percances. Era una de las soluciones que se ocurrió, poner huertos verticales, poner arbolitos en ciertas partes. En el fondo es como una necesidad que surge en todos los contextos. Dentro de eso, me gustaría también hacer hincapié en que cuando yo he trabajado el tema de la emocionalidad, cuando nos afecta, ¿cierto?, en un aspecto de vulnerabilidad, también lo he visto desde la otra perspectiva, que es cuando personas están muy satisfechas con su nivel de bienestar en cuanto a estar en un espacio que tiene un área verde cercana, ya sea una pequeña placita, ya sea el árbol que tienen dentro de su departamento o de su casa, o cerros que puedan visitar. Es decir, ocurre cierto nivel de bienestar, mejora su calidad de vida de forma subjetiva, digamos, solamente por estar el hecho cercano a un área verde. Y evidentemente cuando pensamos también en el espacio del microbasural, toda la basura que ahí se genera, cuando pensamos en un nivel de transformación es como, ya, ¿por qué no ponemos un espacio verde para transformar esto? Y en el fondo la gente va a cuidar el espacio verde. Esa es una noción que se tiene y que yo la comparto mucho si es que algo que es cierto queremos, cuando nos apropiamos de los lugares o cuando queremos algo en general, lo cuidamos. Así que puede ser una buena solución. Lo único que pasa con esto es que obviamente requiere un nivel de mantención más a largo plazo. Pero para tener en consideración que tienen este nivel de bienestar las áreas verdes con las personas, es bastante interesante pensarlo y empezar a visibilizarlo más. Otra de las cosas que les voy a mostrar, y aquí venían las imágenes quizás un poco sensibles, y más que nada por la historia que hay detrás también, son estas a raíz de qué hacemos con nuestra basura. Es decir, ¿a dónde va si es que la sacamos del microbasura? O si es que, en este caso, si es que no la sacamos. Esta es cómo se ve nuestra basura sin gestionar. No sé si alguien se imagina bajo qué contexto alguien acumularía este nivel de basura en su hogar. Y si es que a ninguno se le ocurre, les cuento la historia detrás. Esto fue una emergencia que surgió en Pudahuel. Una persona que necesitaba limpiar un espacio
que estaba habitado desde el 96, desde el 1996, un departamento, por una persona que tenía síndrome de Diógenes. Esta persona evidentemente es la muestra de cómo se vería nuestra basura sin gestionar. Evidentemente no lo hizo con la intención de no gestionar su basura, sino que el síndrome de Diógenes abarca mucho más, pero sí es impactante el cómo se ve. Es decir, en el vertedero está enterrado, no podemos visibilizarlo tanto, pero aquí estaba literal en el piso, tenía más o menos como 1 metro de alto, como desde que estaba la basura hasta llegar al piso, y era una persona que vivía en esas condiciones. De hecho, ahí en la esquinita se ve el colchón donde dormía, y dormía ahí, así como pueden verlo. Fue un proyecto de emergencia bastante duro, solamente por pensar en lo que se siente vivir alrededor de toda esa basura. Y también vuelvo a mencionar, como lo hice con lo del vertedero, si ustedes podían imaginarse cómo se sentían las personas al vivir al frente de un microbasural, que cuando reflexionamos en cómo nos sentimos en este espacio, cómo se siente la persona en vivir en un espacio así, evidentemente es mucho más grave, y puede afectar de muchas otras maneras. Esta persona obviamente no era visitada por nadie, porque nadie quería entrar, y si era visitada era como por puertas afuera. Fue un caso bastante crítico. Yo solamente he podido evidenciar otro caso de síndrome de Diógenes acá en Chile, y no fue tan terrible como el que vi aquí. De hecho, acá tenemos otra imagen cuando ya llevaba 3 semanas de limpieza del espacio y aún se veía de esta forma. Solamente para no entrar en muchos detalles, para no irnos por las ramas y solamente mencionar que así se podría ver nuestra basura sin gestionar. Acá esta persona también vivía con 10 perros adentro del departamento, 10 perros que no sacaba a pasear. Así que ahí hay muchas, muchas cosas. Que no es raro en el fondo si lo pensamos, por ejemplo, en nuestra basura cotidiana, quienes tienen mascotas y lo echan directamente al tarro de la basura, eso obviamente va a quedar en alguna parte. Así que solamente les muestro esto para abrir el espacio a la reflexión, para que también tengamos en consideración todas las cosas que ocurren cuando no tenemos un nivel de gestión de la basura, y cuando no tenemos integrada la importancia y las implicancias sociales y el impacto que tiene en diferentes niveles de la vida de una persona y de una comunidad el no hacer cargo de nuestros residuos de manera oportuna. Acá les voy a mostrar diferentes imágenes de microbasurales. Son imágenes varias, para mostrar que un microbasural también se puede ver de diferentes maneras. La basura que está ahí también se distribuye de diferentes maneras, surge de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos ver ahí diferente como ropa, ¿cierto? Más ropa que otra cosa, algo que pasa mucho en el norte, ¿cierto? Pero ahí no es un microbasural, sino es como un basural ya, porque abarca mucho. Podemos ver sillones, muchas veces vemos escombros, vemos colchones, basureros dentro del microbasural. Acá hay otro tipo de microbasural muy comunes que tienen algo que mencionaba Juanito la vez pasada, que tienen un muro atrás, que en el fondo como que apoyan todo ahí, y está en un espacio más residencial. Y está este otro microbasural. Como pueden ver, son diferentes microbasurales, pero tienen cosas en común, es decir, que la basura no es tan distinta entre sí. Pueden encontrarse residuos como similares, y si está esto botado en medio de la nada, quizás el impacto social no sea tanto, pero si está en un lugar residencial, evidentemente es peligroso. Y aún así, si es que no estamos directamente cerca de un microbasural, no quiere decir que de forma indirecta nos afecte el microbasural. Y por último, quería mencionarles los actores en el ciclo del microbasural, para evidenciar cómo nos impacta y a qué niveles, y qué podemos hacer con esto también, dando un poquito
paso a las ideas que pueden surgir en cómo abarcar todo lo que son los microbasurales, también contemplando que es un tema muy social. Tenemos a las empresas que pueden ser parte de la generación del microbasural como de la solución, el Estado con políticas públicas que abarquen en el fondo lo que es nuestros residuos y la gestión de estos, la fiscalización también de empresas que tienen que ver con la generación de residuos nuevos, es decir, todo lo que tiene que ver con plástico, por ejemplo, ley REP, que exista realmente una fiscalización de eso, que se generen otras políticas para que las empresas se hagan cargo o que cambien simplemente los productos que tienen y no sean tanto plástico, que se degradan en un montón de tiempo. Y también pensamos como, si bueno, están en el microbasural o están en el vertedero o en nuestra casa están en el tacho de basura común o llegan residuos al mar, es decir, no estamos solucionando nada si circulan igual de una u otra forma. Las ONGs, están los municipios, que son adentro de actores muy principales, pensando en que los microbasurales son muy barriales, es decir, como su ciclo, sus actores y todo lo que es la solución también integral del microbasural tiene que ver mucho con nivel barrial. La comunidad local, que es precisamente la que se ve afectada directamente, y efectivamente todas y todos que no necesariamente están dentro de este círculo, por ejemplo, barrial, y tampoco quizás tienen que ver con un microbasural que está cercano o que está más lejano, pero sí es responsabilidad de todas y todos también empezar a visibilizar estos temas, tomar acciones respecto a ello, poner énfasis en lo que está ocurriendo con nuestros residuos y el cómo les afecta a las personas, cómo les afecta también al municipio. Una de las cosas que también ocurrían, que pasa mucho, que en el fondo es estos microbasurales que tienen un ciclo más rápido, es decir, que se van surgiendo de forma más rápida y es más cíclico, que son los microbasurales que se forman en una esquina, por ejemplo, o cercanos a un nivel residencial. Como están cercanos a un nivel residencial, el municipio se tiene que hacer cargo y saca el microbasural y todo lo que está ahí, la basura acumulada, y se vuelve a generar en los días siguientes. Y luego vuelven a sacar el municipio todos los residuos y se forman parte del ciclo. No digo que la respuesta sea que no pasen por ahí y que vean el nivel de magnitud que tiene el microbasural si es que no hacen nada, pero una respuesta que aporta a la ciclicidad que tiene el microbasural quizás no es la mejor. Y bueno, sería esto, como personas naturales, es decir, como que nosotros siempre podemos aportar esto como el granito de arena, que se llama, que en el fondo no es tan un granito de arena, si es que todos aportamos también a visibilizar y transformar estos espacios. Eso era todo lo que les quería mencionar ahora, y sí dejar un espacio abierto a quizás algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer respecto a eso. Hablé quizás demasiado rápido, pero era para abarcar dentro de todo lo más simple posible cómo son los impactos que tiene el microbasural, cuál es el impacto que tiene la basura en las personas y la importancia que tiene el espacio público, porque estos muchas veces se encuentran, si es que no casi todos, se encuentran en un espacio público. Y el espacio público en el fondo tiene mucho significado para las comunidades, solamente que muchas veces lo pierden porque efectivamente no lo utilizan tanto o lo dejan de utilizar precisamente porque está un poco abandonado o simplemente ocurren ciertas cosas como la generación del microbasural y hacen que nos desvinculemos. Evidentemente mi formación tiene mucho que ver con eso, con ver esta mirada social del microbasural, porque podría haber una mirada quizás más ecológica, pero creo que es muy importante abarcar eso, abarcar lo que es la emocionalidad también, que se ha perdido mucho lo que es salud mental, por ejemplo, en Chile, que también tiene que ver con esto, con temas que son arquitectónicos, como que lo que es la distribución de todos los espacios, la desigualdad que existe, la falta de áreas verdes, y la falta de preocupación de lo que son las problemáticas socioambientales como son los microbasurales. Ahora sí dejo la palabra abierta si es que alguien tiene algún comentario o alguna pregunta.
Voy a dejar de compartir. Sí, Mauricio. Hola, Hola. hola. Bueno, primero que nada, buena presentación, me gustó harto, aprendí mucho. Y con relación a lo que expusiste, también me estaba estudiando los microbasurales y hay una... Ay, se me fue. Hay una cosa muy buena que encontré que se llama la teoría de la ventana rota. Ujú, Bueno, en el fondo yo también, como el otro compañero que habló, trabajé en una punto limpio, punto verde, separando cosas. Y los cabros no eran académicos ni nada, pero tenían un concepto que la basura llama a la basura, ujú, ¿cachai? Y yo ahora estudiando un poco los microbasurales y con lo que dijiste tú, es bien cierto, súper cierto, hasta que se genera un comportamiento cultural con respecto ujú, a la basura. Yo hace muy poco en Yoyo conocí un parque maravilloso que queda en la desembocadura del río Maipo que se llama el Parque Dir, que es un parque hermoso, botado, o sea, eh, ONGs ambientales, gente allá se parte el lomo cuidándolo, pero la ujú, MUNI están ahí, el puerto que es lo que da La Plata a la ciudad de San Antonio, se lo quiere comer para expandir el puerto, ¿cachai? Para tener más operaciones portuarias. ujú, Yo encuentro ridículo el ser humano en el sentido que cruzando el río, siendo el mismo humedal, el mismo medio ambiente, en la comuna de Santo Domingo, porque tiene más plata, la agua está, perdón, el parque está bien cuidado. ujú. Sí, 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 es Pero, muy impactante esa diferencia. Sí. claro, pero eso, y en realidad me quiero unir a estos chiquillos de San Antonio porque son muy jugados y el parque de verdad es hermoso. Si pueden ir, vayan, se llaman los humedales Ojos de Mar. eh, una hermosura. Eso, muchas gracias por el tiempo. Buenísimo. Gracias por tu comentario. Efectivamente, sí, conocemos la teoría de la ventana rota y trabajamos mucho en base a eso. Por eso también lo tratamos como un tema cultural cuando hablamos de lo que es la generación de microbasurales. No abarqué mucho lo que es cultural, porque depende mucho también de comunidad en comunidad, y no quería ser tan centrista en lo que he conocido como experiencia en región metropolitana, pero efectivamente el cómo gestionamos y cómo visibilizamos también la gestión de nuestros residuos tiene que ver con un tema cultural, pero también tiene que ver con un mecanismo como de mercado que nos ha mantenido en esa constante de tirar las cosas a la basura y comprar y consumir y reproducir ese patrón. Así que son muchos factores los que están ahí también. No sé si alguien quiere decir algo más a Sebastián. Hola, ¿me escucho bien? Sí. Bueno, quería comentar, yo vivo acá en Peñaflor y pertenezco a una agrupación ambiental, se llama Mapuco, y desde acá tenemos microbasurales desde hace mucho tiempo en torno al río Mapocho. Mm, Eh, de hecho, existía un gran vertedero que funcionó como cerca de 14 años, 15 años, que la antigua municipalidad dejaba entrar camiones para botar basura al río. Y desde hace 5 años con la agrupación empezamos a hacer jornadas de limpieza comunitaria. Hacíamos un llamado a la comunidad misma a limpiar. Y ha funcionado bastante bien, la gente se ha involucrado bastante y logramos que el año pasado se reconociera el sector como una reserva natural. Entonces eso generó que hubiera ya como no solamente el río o un sector como donde ir a compartir, sino que ahora es una reserva. Y tratamos de difundir un poco ese concepto, cosa que la gente ya no lo viera como un sector cualquiera, sino que tiene el concepto de cuidarse y de protegerse. Hace 2 años empezamos a trabajar el sector de reforestación y una de las grandes complicaciones era que los veranos llegaba mucha gente que no era de parte de acá de la zona y como esta cultura de carrete dejaba mucha suciedad. Entonces lo que hicimos fue que los senderos o el camino principal que tenía la reserva dejábamos su basura ahí, porque descubríamos que la gente como que tiende como a esconder la basura, como que la oculta, la tira debajo de algo, entre medio de las ramas.
Entonces lo que hicimos fue recolectar la basura y la dejamos como un tipo de, como de una pared, una barrera en el medio del camino con pura basura. Entonces que la gente que iba al río sí o sí tenía que toparse con la basura. Y eso generó que la gente tomara acción como que le impactaba ver la basura en su camino y se la empezaban a llevar ellos mismos, la misma gente que asistía. Y eso ha generado que el lugar ahora esté bastante limpio, sobre todo ahora en lo que es otoño e invierno. Y la misma gente anda como educando cuando ve a alguien que está botando, le dice como, oye, no, esto es una reserva, la gente lo está cuidando. Como que eso ha generado que toda una cultura en torno al espacio sea cuidada y protegida. Así que eso, Bacán. invitarlos que este mes, en julio, creo que hay como una limpiatón de un caballero que puso en redes sociales y que va como a buscar que todos los espacios microbasurales que uno pueda ver como en su barrio o en su zona, invitemos como o nos organicemos a limpiar. Y la idea es hacerlo como un movimiento a través de la organización y de todas las personas que quieran sumarse a que sea como masivo. Eso. Buenísimo. Encuentro demasiado genial que hayan tenido la oportunidad de poner una reserva cerca, porque efectivamente como cuando las personas quieren cuidar algo lo hacen. Y encuentro demasiado bacán que haya sido como una pequeña terapia de shock el ver la cantidad de basura acumulada que había ahí. Así que bastante curioso e interesante. Y si pueden poner cualquier convocatoria, invitación que tengan, lo ponen en el chat. Y le doy la mano a Francisca. Hola, yo soy de Temuco, no soy de Santiago, así que probablemente nadie conozca el caso. Pero cerca de mi casa, yo, bueno, soy de Temuco y vivo cerquita del río Cautín. Hay un área que es de propiedad fiscal, que hace muchos años está abandonada y por lo mismo está en el mismo río y en los veranos ha sido lugar de balneario. Pero también, como decía el amigo anteriormente, se llena de basura por la gente que va a vacacionar ahí. Van a pescar, van a cazar, van a andar en bicicleta, hay mucha actividad en el lugar, es como tierra de todos y de nadie a la vez. Entonces se han generado un sinfín de microbasurales y vertederos ilegales que hemos organizado igual un sinfín de limpiatones, hemos hecho muchas actividades para poder ir limpiando, pero a la semana siguiente ya está lleno de basura. Entonces, en esto que mencionabas tú de quienes tienen que tomar un rol aquí como para mejorar el tema, creo que debiera ser en todos los estamentos, ya desde la empresa, bueno, sí, disminuyendo o controlando con qué crean sus productos, pero también desde, bueno, los terrenos fiscales que autoricen el cierre de estos caminos, los municipios ayudar, cooperar en la limpieza y que esta población, porque bueno, además de este abandono que tenía, luego de la revuelta se instalaron unos campamentos y desde ahí fue creciendo y creciendo aquí igual aledaño a los microbasurales. Entonces con una compañera hicimos hace un tiempo una encuesta ahí y claro, la gente tiene tantas necesidades básicas eh, social en cuanto a sus demandas básicas como personas, que lo ambiental pasa a otro plano. Entonces, enfrentar el tema de la basura es como ya un lujo. Entonces creo que cuando uno viene a hablarle del tema ambiental, como que se sale del contexto. Y entonces la academia también tiene mucho que ver en el cierre de los microbasurales, porque si no va guiado de una educación ambiental que sea contextualizada en el territorio, esto va a volver a hacer lo que fue antes. Entonces tiene que ser una cooperación entre municipios, entre no sé, el Estado y también desde las universidades o instituciones que hayan cerca. Porque, y la ONG también, obviamente, juegan un rol fundamental porque siempre están ahí constantes. Eso, que me causa curiosidad esa relación que hay entre la pobreza y la basura, siempre están de la mano. Sí. Gracias.
Gracias. Sí, o sea, efectivamente, claro que cuando hay turistas es mucho más difícil encontrar una solución porque es como algo que están de paso, en el fondo lo sienten menos propio y hay un desapego mucho más grande hacia el lugar. Como decía tú, es como tierra todo y tierra de nadie, y eso siempre hace como más conflictivo. Pero sí creo, y siendo quizás muy positiva al respecto, que cada cosa en realidad va sumando, y cuando incorporamos mucho lo que es la educación también, la base en el fondo de cómo nos formamos y qué hacemos con nuestras cosas y nuestros residuos, evidentemente vamos a ir transformando eso de a poco. Como, yo de verdad creo que eso es muy posible y ojalá en un mundo no tan lejano. Así que cualquier cosa como que digan, oye, esto está mal, como ser la persona que echa para abajo, esas cosas está bien hacer eso, está bien como decir que eso está mal, está bien intentar gestionar cosas, hablar, por ejemplo, con las universidades, los colegios sobre todo, porque no todo el mundo tiene acceso también a la universidad, ¿cierto? Pero colegios como que son locales, que puedan ver esos procesos, llevar como la gestión, el reciclaje, el compostaje a estos lugares, siempre está muy bueno. Y me parece muy interesante porque también va a ser una discusión que podamos tener en la próxima sesión, en el fondo, cómo abarcamos esto, porque tiene muchas aristas, ¿cierto? Y como temas culturales, temas productivos, socioeconómicos, desigualdad territorial, así que hartos factores ahí como de la mano. Y le doy la palabra a Felipe, a Juanito. Y para complementar un poquitín, hola. Ahí Francisca nombraba como la multiplicidad de actores que hay que hacerse cargo, porque igual el problema es como veíamos en esta presentación, en la anterior, un problema complejo. Y en verdad yo creo que la gracia también de el poder buscar soluciones va muy de la mano en la capacidad que tengamos de coordinar estos actores, de poder hacer puentes entre instituciones, entre comunidades, entre recursos que se estén gestionando, porque si, porque como que el problema al ser complejo requiere también de una complejidad de cómo abarcarlo. Entonces, creo que eso igual es importante también como el aporte de una ciudad Francisca en eso, va muy de la mano con la problemática. Ahora sí, gracias Juanito. Felipe. Sí, muchas gracias. Bueno, quería partir dando las gracias por esta instancia, muy educativa y muy buena, muchas gracias. Yo, la verdad, tenía dos preguntas. Quería primero preguntar acerca si en su experiencia ha habido alguna vez algún intento por parte de algún ente, quizá público, privado, municipalidades o quizá el gobierno, de hacer una identificación de quiénes son los actores responsable en la deposición de los residuos, porque usted mostraba, por ejemplo, en la lámina la influencia de los actores, y me llamó un poco la atención que aparecían las empresas. También un compañero ahí mencionaba de una organización social que él había visto y mencionaba la municipalidad que daba el paso a camiones a hacer la deposición de los residuos. Entonces, ¿ha habido quizá algún catastro, hay alguna estadística, algún dato que hable acerca de quiénes son los principales responsables acerca de la deposición de los residuos? Porque también hemos visto en esta clase y en la anterior que parece siempre estar asociado a sectores urbanos, entonces todos los residuos siempre parecen ser de carácter domiciliario, no hemos visto, por ejemplo, residuos, puede que sí, residuos de carácter industrial. Entonces, no sé, tenía esa duda de si hay alguna especie de catastro o alguna estadística que hable acerca de quiénes son, o si ha habido algún intento, por ejemplo, de identificar responsables. Bueno, efectivamente, sí, de hecho nosotros también intentamos identificarlo. No, por lo menos en nuestra experiencia no ha estado como el municipio presente diciéndonos como de dónde vienen, pero sí tienen mucha rigurosidad como cómo ocurre, y creo que es muy distinto de microbasural en microbasural. Dentro del diagnóstico que hicimos al principio del proyecto en el que estamos actualmente trabajando, vimos como de dónde surgía también el microbasural, cuál era el diagnóstico que podían hacer en el fondo las personas que viven frente a el microbasural, porque ellos son quienes ven qué ocurre ahí, cómo llegan los residuos hasta ese punto. Y dentro de eso siempre surgen muchas empresas que van a dejar ciertas cosas. Efectivamente, en las fotos que hemos mostrado no han habido elementos industriales o como voluminosos, creo que se llama,
cuando son como escombros y cosas así, pero efectivamente pasa mucho que lo van a tirar en cualquier otro lugar. Por ejemplo, en Cerrillos hay un espacio muy grande donde han tirado muchos voluminosos, muchas empresas, pero no está cerca de un lugar residencial. Y para trabajar en un microbasural que no está cerca de un lugar residencial es mucho más difícil porque no hay una comunidad que esté cerca que pueda cerciorarse de que efectivamente se mantengan estas dinámicas para que no se vuelva a generar. Entonces, por eso abarcamos solamente las que están cerca de un lugar residencial, es decir, que tiene un barrio cercano, porque si no es muy difícil mantener como la constancia en el proyecto. Y creo, no estoy 100% segura, pero no existe un catastro, por lo menos nacional, de dónde vienen. Es un tema que está poco abarcado, de hecho, los microbasurales, y podrían verse de mucha perspectiva, pero también creo que, por no quemarme las manos, diría yo, no voy a decir que estoy 100% segura, pero sí creo que tiene que ver mucho porque tampoco se les exige mucho a las empresas en el fondo. Recién le estamos exigiendo como que hagan, que se hagan parte en el fondo de la ley REP, que no tengan que ver con los plásticos en el fondo de un solo uso, pero de ahí a que vean de dónde, qué hacen con su basura como completa o etcétera, dónde la tiran, como cómo la gestionan, creo que hay muy poca fiscalización de eso. Así que por ahora creo que el catastro no, y creo que es más, nos ha tocado por lo menos a nosotros más verlo como desde la organización, el cómo se genera y de dónde vienen esas basuras que están ahí. Igual ahí también como para complementar, en el año, bueno, en el año 2017 salió una ley, que es la ley que de alguna forma tiene el paradigma ahora que va ganando en el tema de la gestión de los microbasurales, que es bastante punitivista, igual lo veíamos la vez pasada, y se basaba principalmente en poder sancionar económicamente o con restricciones de licencia de conducir o de llevar tu auto a un corral, en caso de que te pillen transportando o depositando basura en sitios públicos. Y ahí la responsabilidad siempre se ha llevado a que los municipios tienen que, a través de fiscalizadores, ver este tema, como que no hay ninguna otra forma de hacerlo, sino que es el municipio. Entonces, de alguna forma, como igual lo nombramos también la vez pasada, como que hoy día no existe como seriamente como porque si no, si es que tú sabes de que alguien está botando basura, tú tienes que hacer la denuncia formal, porque es un delito. Entonces, nadie se quiere de manera personal inmiscuir en temas legales, a pesar de que igual es muy simple el trámite para poder denunciar este delito, porque en verdad necesitáis una foto del auto o la patente para poder decir que alguien es culpable. Pero ahora sí, claro, hay pasos ahí agigantados donde en verdad no es solamente, como decíamos, el tema de quién los transporta, sino que también la sociedad en la que vivimos y a la vez también los espacios públicos en los que estamos, las acciones con pobreza, es una cuestión mucho más compleja de que solamente quién llega y bota en el ciclo final de esta producción de basura, la basura en un lugar. Entonces, ahí también es lo que tenemos que avanzar. Sí, una última cosa. Igual hay más instancias de fiscalización. Si es una empresa más o menos grande o mediana, va quizá a tener una RCA asociada, y ahí va a tener responsabilidades que tienen que ser fiscalizadas por la SMA. Y por último, si son pequeños generadores o medianos generadores, también hay instancias de registro donde tienen que estar instancias, por ejemplo, de la municipalidad acerca de los permisos, instancias también se me olvidó cómo era el nombre del sistema de registro, pero las empresas también tienen que publicar de alguna forma cuáles son las cantidades que están emitiendo en un registro electrónico, similar al SITREP, de forma periódica. Entonces, por eso también me llamaba un poco la atención de que, bueno, haya cierta instancia, haya visibilidad de que hay empresas privadas, hay un ente privado que está está infringiendo la ley directamente y no parece haber casi nula fiscalización. Pese a que, si bien la normativa no es muy buena, sí hay un marco normativo para responsabilizarlo. Eso. Y también siempre ocurren accidentes. Recordar Arauco en el Río Cruce, recordar Quintero.
Como que igual, a pesar de eso, igual existen, tal vez no es una forma voluminosa de verlo, pero gases y riles en las aguas navidas. Entonces, pero igual ahí también como lo extrapolamos a... Sí existen hoy día desechos industriales en el medio ambiente. Ujú. Y eso igual es importante. Oye, y quería abarcar una pregunta que nos preguntaban antes de dar la última palabra. Si conocíamos casos de éxito donde se haya logrado erradicar un microbasural y si es que ha funcionado, ¿cómo lo han hecho? Y precisamente es algo que vamos a ver la próxima sesión, el cómo podemos llegar también a ese éxito de erradicar, en el fondo, transformar el espacio para que no se vuelva a generar un microbasural. Desde nuestra experiencia, el primero que tuvimos como erradicación de un microbasural fue en Peñalolén. No recuerdo el lugar exacto ahora, pero fue un caso bastante exitoso porque no se volvió a generar el microbasural en ese espacio. Hicimos una intervención no tan larga y hubieron talleres y se pintó un mural en el espacio como para aportar a la apropiación también de ese lugar. Y hasta la fecha, un año después, un año y medio después, no se ha vuelto a generar el microbasural ahí. Igual habría que seguir haciendo seguimiento, pero hasta ese momento ha estado bien. Pero igual vamos a ver diferentes casos la próxima semana. Y ahora sí doy la palabra a Sergio. Sí, bueno, es que me acabáis de spoilear un poquito la pregunta que te iba a hacer, pero si puedo aportar un poquito a la pregunta de Felipe, en estricto rigor no es que estén evadiendo la ley. Lo que pasa, y me voy a ir como con un caso bien práctico, cuando uno quiere botar residuos de gran industria, no hay hoy en día un sistema autónomo. Ejemplo, si tú tenías una empresa que hace muebles, ¿cachai? Y querías botar el chipeado o la madera que tú generáis, no es que tú vayas y lo tires al vertedero o lo tires a la procesadora de chipeado, sino que tú contratas un servicio externo. Por ejemplo, puede ser Tec5, puede ser la Asociación de Municipios Mesur, puede ser parte de los servicios de la MUNCH, un montón de cuestiones. Pero ellos tienen una cláusula de transporte y es esa cláusula la que permite esta mala práctica. Por ejemplo, si a ti te dan un contenedor de 10 metros cúbicos y tú lo llenas, y lo llenas mal, te pasáis de la cantidad, la empresa de transporte te va a decir, yo no te puedo llevar esto al punto de reciclaje, y ellos lo llevan directamente al vertedero, o sea, al relleno sanitario. ¿Cachai? Ponte tú, no sé, pues, hay muchos contenedores de vidrio que soportan 30 toneladas, pero hay muchas empresas de vidrio que se pasan de esa producción. Y lo que termina pasando es que ese vidrio, totalmente reciclable, totalmente práctico, se lo llevan a vertedero porque no cumple las normativas de transporte. ¿Cachai? Y en realidad es una cuestión donde el Servicio de Evaluación Ambiental, donde Ventanilla Única, donde el REC no están facultados de controlarlo, porque legalmente está todo en regla. El problema es de quien generó el desecho. Y más allá de penalizarlo con un costo de tonelada en la disposición del relleno, no hacen nada. Y el costo en función del reciclaje es barato, son como 12 lucas por tonelada. No es tanto. Y no hay ningún mecanismo de sanción para ello. Y ahora sí, nada que ver con ese punto, pero mi pregunta era más bien como los casos de éxito de los microbasurales, es como el cómo se comporta la comunidad. O sea, lo pregunto porque mirando casos que tengo cerca de mi comuna, que es San Bernardo, la comunidad por un lado es bien odiosa de los microbasurales, o sea, los odian, los repudian, pero cuando llega al punto de solucionarlos y duran poco, vuelven a lo mismo, o sea, les agrada el factor comunitario positivo, se arregla, se limpia, lo mantienen un rato, pero hasta cierto punto la necesidad los vuelve a llevar donde mismo. Y con esto planteo como un caso súper icónico que he visto harto, que es el punto limpio de la granja, que es un punto limpio que la gente va a reciclar y todo el rato. Pero hay yo no sé de dónde sale, pero es como un pésimo hábito de que literal veo ese punto limpio abierto y la gente no entra al punto, sino que les deja las botellas afuera. Incluso con el punto abierto y con personal abierto, ellos forman el microbasural afuera. Entonces, era eso, pero me había spoileado mucho la respuesta. Sí, igual lo vamos a abarcar en más detalle porque vamos a ver como cuáles son las soluciones, pero sí me gustaría responder y como para ir cerrando, que las comunidades en las que hemos trabajado sí han sido muy diversas en realidad. Hay comunidades que están muy frustradas y por tanto está la participación muy, muy baja,
en un principio del proyecto, y otras comunidades que están muy motivadas y pueden desmotivarse ya cuando tienen que, en el fondo, mantener este lugar limpio, que tampoco es responsabilidad única de la comunidad también. Pasa que también tenemos que contemplar diferentes aspectos dentro del proyecto y no solo como la transformación del espacio o la erradicación del microbasural. En eso, y yo soy muy partidaria de que los vínculos sociales, y si bien se llevan muy bien las vecinas y los vecinos, los vínculos sociales que se tienen que generar para mantener las transformaciones tienen que ser muy ligados a los acontecimientos que tienen enfrente, es decir, estar muy alienados con cuál es la transformación que queremos y cómo no se pierde esa motivación en el tiempo. Y para eso hay diferentes estrategias en el fondo de vinculación que podemos incorporar muy rápido en los proyectos, pero se las vamos a mencionar en la próxima, así que para que estén ahí muy atentos también y podamos abarcar, y en el fondo también, como les mencionamos antes y en esta clase, es que no tenemos como una varita mágica o una receta perfecta de cómo hacer las cosas, así que también decirles que cualquier idea y vamos aprendiendo juntos, juntes para ir transformando estos espacios. Así que muchas gracias por estar aquí y por escuchar y por sus preguntas y sus dudas que son muy llenadoras también. Muchas gracias, Jo. Nosotros estamos muy contentos por esta nueva sesión y también invitarlos a que continúen participando en el ciclo de la Universidad Socioambiental y en estas clases de microbasurales que con Fundación Basura y FIMA y SCAC estamos trabajando. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos.